rayo súper concentrado y pared de luz de 5000 lúmenes. Esta es la nueva EDC35, que sé que parece y suena similar a la EDC33 de Nightcore, pero es la hermana mayor. Es un poquito más grande y un poquito mejor en absolutamente todo. Se las voy a mostrar en detalle y vamos a ir directamente a la comparación porque creo que es la mejor forma de describirla. Las dos tienen carga USB tipo C que está escondida detrás de esta tapita. Tenemos el bloqueo mecánico que subís y bajás y bueno, podés bloquear la linterna y hacer que no ilumine absolutamente nada. Y si la miramos directamente de frente vas a ver que tenemos el nuevo LED UGI 40 Max, que en el caso de la EDC33 era más chiquitito porque tenía el UGI 20 Max. Acá tenemos un núcleo más grande que tira un rayo con mayor cantidad de luz y como tenemos más diámetro de reflector, el rayo llega un poco más lejos. Estamos subiendo de 450 metros a 550 metros y esta diferencia se nota, después la vamos a ver en las pruebas de exterior. Pero también subimos de 4000 lúmenes totales a 5000 y de 4000 mAh de batería a 6000, porque en este caso tenemos una batería 21700 en vez de una 18650 como tiene la más chiquitita, la hermana menor. En los dos casos tenemos una corona de asalto de acero inoxidable. En el caso de la EDC35 la corona es más granelada, se podría decir que podría hacer un poco más de daño en caso de golpear. A mí me gusta igual que sea un poco granelada porque cuando la apoyás dada vuelta y si llega a estar prendida te puede generar los rayitos de luz hacia alrededor, cosa que puedas detectar que efectivamente esté prendida. Al tacto se sienten similares. Obviamente la EDC33 es un poco más chiquitita y un poco más fácil de llevar en el bolsillo, pero la EDC35 viene con un estuche que está espectacular. Lo vamos a mostrar al final porque creo que es el mejor estuche que vi, realmente que vi en mucho tiempo de linternas. Tiene un cierre magnético, pero bueno, no los quiero spoilear demasiado. El botón es exactamente el mismo, el clip es el mismo, viene con el mismo tipo de cinta. Básicamente es una cuestión de decidir sobre si queremos portabilidad o si nos interesa un poco más tener el alcance extra y la potencia extra de la EDC35. Tengan en cuenta que todas las linternas de la línea EDC serían la EDC33 y 35, pero también la EDC27 que salió a principios del 2023, que tenía pantallito LED, está buenísima. Esa está buena porque es super slim, ideal para llevar en el bolsillo y que no abulte tanto. Obviamente ahí perdíamos un poco de potencia y un poco de alcance porque teníamos menor diámetro de reflector. Pero en esta línea las baterías no son removibles, ¿sí? Algo que vale la pena tener en cuenta. Yo creo que la batería no es removible, no para generar basura electrónica en el corto plazo, porque la realidad es que son baterías grandes que no se van a acabar rápido, van a durar un montón de años. Piensen en la batería de los celulares que te duran 2 años cargándolo 1 o 2 veces por día. Sino que quisieron meter mucha tecnología en el menor espacio posible y eso te limita un poco la flexibilidad del hecho de tener una tapa atrás, de que sea enroscable, de poder meter y sacar una batería. Que igualmente, si querés tener una batería removible, tenés otras linternas de la misma marca de otra línea. La MH12 Pro, por ejemplo, es extremadamente parecida, tiene características muy similares, un alcance similar, una batería similar y solamente tiene un poco menos de tecnología. Pero es una linterna espectacular igual que podés llevar en la mochila baterías de repuesto y las podrías recambiar. En estos dos casos tenemos USB tipo C y habría que llevar un power bank para recargarlas. En exterior las dos son espectaculares. Haciendo clic hasta el fondo se enciende en el último modo que la tuviste y haciendo semiclic vas pasando de un modo al otro. En cualquier momento, esté encendida o apagada, si haces el semiclic te tira el modo rayo super concentrado y si haces el clic hasta el fondo te tira el Lumen Shield, que es la pared de luz con todos los LED encendidos a la máxima potencia posible. En el caso de la EDC35 es un poco más que de la EDC33. Este es el estuche, me encantó, o sea, realmente espectacular. Parece que es de cordura, pero es todo durito. O sea, es como si tuviese una especie de plástico recubierto en tela. Y tiene un imán cosido dentro, cosa que uno la cierra y se cierra automáticamente. Si les interesa, la MH12 Pro también entra adentro de este estuche.
prácticamente cualquier linterna puede llegar a entrar que tenga este tamaño aproximado. Pero la verdad es que está muy bueno. Tiene detrás el abrojo sistema mole para enganchar en la mochila o en algún tipo de traje compatible con esto. O sea, de atuendos militares me refiero. Pero bueno, esta es la EDC-35. Muy parecida a la EDC-33. Un poquito más gordita, un poquito más larga, ligeramente más pesada. Es posible que me pregunten cuál les conviene de las dos. Y la realidad es que depende. Depende cuál sea el contexto en que la quieran usar. Yo creo que la EDC-33 cumple con casi todo y está buena porque es super slim y es lo más fácil de llevar posible. Pero bueno, si tienen que hacer viajes un poco más largos o si necesitan esa potencia extra y no se quieren ir a la MH12 Pro, que es un poquito más larga. Ojo que tiene obviamente batería intercambiable, pero es un poco más larga. La EDC-35 tiene ese plus extra. Dura más la batería, tiene un rayo un poco más concentrado y hace un Lumen Shield de 5000 lúmenes. Díganme qué les pareció y nos vemos en el próximo.